días, mi nombre es John Edwin Leal Ferreira, soy asesor médico del área calidad y presto servicios de apoyo jurídico para el Hospital San Antonio de Pitalito. El día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión sobre el accidente escorpiónico. El accidente escorpiónico o escorpionismo corresponde a una patología la cual no es infrecuente en nuestro servicio de urgencias. Generalmente es leve y no presenta complicaciones. Sin embargo, en algunos casos, los pacientes pueden presentar criterios de gravedad, momento en el cual el adecuado manejo del paciente presenta una gran importancia para evitar las complicaciones, incluyendo la muerte. El animal causante del accidente escorpiónico, valga la redundancia, corresponde al escorpión o también denominado alacrán. Estos animales son una orden de artrópodos de la clase de los arácnidos, los cuales en su morfología destacan unos apéndices en forma de pinza denominadas pedipalpos y una cola acabada en aguijón provisto de veneno. Más adelante abordaremos como tal las características que ayudan a diferenciar los animales ponzoñosos de los no ponzoñosos y determinar cuál es el manejo en cada uno de los casos. Antes de continuar, me gustaría explicar el motivo de esta revisión. En años atrás hubo un paciente que estuvo en esa institución, un menor de edad, el cual fue clasificado como un accidente escorpiónico grave, y por fallos en la atención tanto del primer nivel como de nuestra institución, el menor desafortunadamente fallece. Teniendo en cuenta la evidencia clínica y las guías de manejo, las complicaciones del accidente escorpiónico, independientemente si es por un animal venenoso o no venenoso, con un adecuado manejo, son mínimas. Entonces esta revisión lo que busca es dejar claros los conceptos y el manejo de los pacientes con el fin de que este suceso no se vuelva a repetir. Al revisar la literatura sobre el tema y revisar noticias alrededor del mundo, no es infrecuente encontrar casos en los cuales pacientes han presentado mortalidad asociada a la picadura de alacrán. Este suceso sobre todo se presenta en edades extremas, es decir, menores de edad, generalmente niños menores de 7 años y pacientes mayores de 65 años. ¿Qué es lo que hemos de tratar de esto? Que pese a que la mayoría de picaduras por alacrán no van a generar complicaciones y van a ser manejadas de manera adecuada, sin ninguna complicación posterior, existe un pequeño grupo de pacientes los cuales van a presentar un espectro clínico asociado a la gravedad y nosotros debemos estar en la capacidad de identificarlo y manejarlo adecuadamente con el fin de evitar que nuestro paciente llegue a la muerte. Acá podemos ver más ejemplos de noticias relacionadas a mortalidad con la picadura de alacrán. Como podemos ver, generalmente está asociada a los niños. Dentro de esta revisión quiero traer a colación una frase que es muy importante para el actuar médico. La medicina es de medios, no de resultados. Esta frase hace parte de las obligaciones en medicina. Al interpretarla adecuadamente quiere decir que al hacer una evaluación del actuar médico, siempre se va a evaluar la toma de decisiones a lo largo del mismo, es decir, la toma de exámenes, la instauración de los manejos, la evaluación del paciente, sin importar el resultado final. Si todo el proceso diagnóstico se usó garantizando las herramientas más adecuadas, el manejo más adecuado y se hizo con total diligencia, sin importar el resultado, se puede decir que es un actuar médico adecuado. Sin embargo, en los casos en los que tenemos un desenlace adverso, como puede ser la muerte o complicaciones en un paciente, y se evidencia que hubo fallas a lo largo de la atención, que no se agotaron las medidas diagnósticas, que no se instauró un medicamento adecuado o un manejo adecuado con la evidencia clínica necesaria para hacerlo, estaríamos incurriendo en una falta, como en el caso que pasó con nuestro paciente desafortunadamente. En el año 2008, el Ministerio de Salud y Protección Social genera las guías para el manejo de urgencias toxicológicas, dentro de la cual se describe también el manejo para el accidente escorpiónico. Esta primera edición del 2008 da las pautas generales para el manejo de este tipo de pacientes, las cuales posteriormente fueron revisadas en la segunda edición, las cuales se adaptaron las dosis, se cambiaron algunos manejos y se ajustaron a la evidencia más actual con el fin de dar el mejor manejo a los pacientes. Para nosotros como médicos es importante tener claro las características diferenciales entre un animal ponzoñoso y un no ponzoñoso, porque en algunas ocasiones el paciente o sus familiares pueden traer el agente agresor y al tenerlo en nuestras manos debemos ser capaces de identificar las características que nos ayudan a determinar qué tipo de especie es. Para efectos prácticos hay dos especies que son de interés. La primera, la Butriurus bonariensis, y el segundo, el Titius tectivarus. La primera, el Butriurus, corresponde a un alacrán el cual es de tamaño variable, presenta un color uniforme a lo largo de su morfología,
presenta unas pinzas engrosadas y redondeadas que dan la morfología que se denomina tipo Popeye, y presenta a nivel de su metasoma final, es decir, la cola, un aguijón único, el cual generalmente no tiene glándulas venenosas asociadas. Por su parte, el Titius tritivarus es un animal también de tamaño variable, en el cual la característica principal es una coloración la cual no es uniforme. Generalmente tiende a formar bandas de diferentes colores a lo largo de su dorso. En segundo lugar, los pedipalpos, a diferencia del Botriurus, no tienen morfología Popeye, sino son alargados, de poco grosor, y esto está asociado a que su mecanismo de defensa principal está en el veneno en su cola. Al revisar la cola de este tipo de especie, podemos encontrar que presenta una segunda espícula por debajo del aguijón. Esto es una característica predictora de la presencia de glándulas venenosas y generalmente va a ser el tipo de animal que nos va a producir un accidente escorpiónico grave. En la siguiente gráfica podemos ver dos ejemplares de la especie Titius. Las características que nos ayudan a identificarlos corresponden a la coloración no uniforme en los cuerpos de estos dos animales. En segundo lugar podemos observar los pedipalpos, los cuales son las pinzas, las cuales no presentan morfología de Popeye, sino en lugar de eso son alargadas y de poco grosor. Para el caso desafortunadamente ninguno de los dos ejemplares se puede observar el aguijón. Sin embargo, las otras características nos inclinan a que correspondan a esta especie Titius y que sean animales ponzoñosos. En contraste con la anterior imagen, en esta podemos observar un ejemplar de Botriurus, el cual presenta como características distintivas de esta especie una coloración negra uniforme a lo largo del cuerpo del animal. En segundo lugar, unas pinzas gruesas, redondeadas, con morfología de Popeye. Y en tercer lugar, un aguijón único, sin presencia de espículas adicionales, lo cual es un predictor de la ausencia de glándulas venenosas. En esta gráfica tenemos la oportunidad nuevamente de ver dos ejemplares de Titius. Se pueden identificar en primer lugar por la presencia de un pedipalpo alargado, sin morfología de Popeye y de poco grosor, y en segundo lugar por la presencia de una segunda espícula por debajo del aguijón, el cual es un predictor de glándulas venenosas. Antes de entrar a la clasificación y el manejo de este tipo de pacientes, debemos entender todos los sucesos a nivel fisiológico que ocurren en la membrana celular con el veneno del escorpión. Antes de eso, igualmente debemos abordar lo que es lo normal en una membrana celular. En la gráfica que estamos observando tenemos una representación esquemática de los canales iónicos para sodio y para potasio en la membrana celular. Debemos recordar que en la membrana celular existe la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual se encarga de mantener sodio fuera de la célula y potasio dentro de la célula contragradiente. Eso es lo normal. Para el caso, cuando existe un impulso nervioso que genere una despolarización de la célula, lo que se produce es la apertura de los canales de sodio con entrada de sodio por gradiente y salida de potasio también por gradiente. Posteriormente se hace la apertura de canales lentos, los que permiten que gradualmente se genere la repolarización de la célula y posteriormente un estado de hiperpolarización hasta el nuevo estímulo nervioso que repite el ciclo normal. En esta gráfica nuevamente hemos representado los canales de sodio y potasio, en esta ocasión asociados a las toxinas que se encuentran en el veneno del escorpión. Para el caso, la alfa y la beta toxina actuarán sobre el canal de sodio, haciendo que este se mantenga abierto a lo largo del tiempo, generando una entrada sostenida de sodio y perpetuando el estado de despolarización. Por su parte, la capa toxina actuará sobre el canal de potasio, el cual evitará que salga el potasio de la célula, también de igual manera manteniendo el estado de despolarización de la célula sobre la que actúa. Para efectos prácticos podemos pensar que en el caso de una célula nerviosa existe una liberación sostenida de neurotransmisores, háblese de acetilcolina o adrenalina, que van a ser los responsables del espectro de manifestaciones clínicas que va a tener el paciente dependiendo de la gravedad del veneno. En la siguiente tabla tenemos una representación de los grupos de manifestaciones que se pueden presentar tras un accidente escorpiónico. Este espectro de manifestaciones va desde manifestaciones locales, pasando por sistémicas leves, sistémicas moderadas, hasta las sistémicas severas. Es importante tener en cuenta todo este espectro de manifestaciones porque de acuerdo al mismo se clasificará la severidad del accidente escorpiónico y se definirá el manejo. Siempre es importante recordar, hay que pensar en beneficio del paciente, por lo tanto no debemos inclinarnos por el peor cuadro. Es decir, si tenemos un paciente que presenta parestesias, como una manifestación local, sudoración,
eritema, manifestaciones locales, pero asociado presenta náuseas o puede presentar vómitos, debemos inclinarnos hacia la gravedad con el fin de evitar complicaciones posteriores y dar un manejo adecuado al paciente. La guía de urgencias toxicológicas del Ministerio de Salud nos presenta factores pronósticos relacionados con la severidad del accidente escorpiónico a tener en cuenta en el abordaje de estos pacientes. En primer lugar, el grado de toxicidad del veneno inoculado está relacionado, como les mencionaba, a las especies Titius, que antes son más venenosas que las especies Botriurus. En segundo lugar, el tamaño del escorpión. Se ha visto que escorpiones de mayor tamaño, que sean ponzoñosos, generan un mayor inóculo de veneno. En tercer lugar, la edad del paciente. Como mostraba en las noticias, generalmente los pacientes de menores de edad, por debajo de los 7 años, son más sensibles al veneno por su volumen de distribución y son más dados al desarrollo de complicaciones. Y en tercer lugar, pues como les mencionaba, la especie Titius es la que se relaciona más con los efectos sistémicos, producto de su veneno neurotóxico. Otros factores a tener en cuenta corresponde al tiempo entre la atención hospitalaria y el accidente. Se ha visto que existe una mayor probabilidad de efectos deleterios y complicaciones relacionados por un mayor lapso de tiempo hasta obtener la atención médica. En segundo lugar, la aparición de vómito es un predictor importante de las primeras 2 horas de desarrollo de complicaciones durante la estancia. Y en tercer lugar, la letalidad del veneno asociado a subespecies del tritius, que ya se sale del alcance de esta presentación. A continuación abordaremos el manejo del accidente escorpiónico. Sin embargo, nuevamente quiero recordarles las características de la especie Titius, que corresponde a la especie ponzoñosa y la que generalmente genera cuadros severos. En primer lugar, el animal presenta coloración no uniforme con bandas de diferentes colores. En segundo lugar, presenta pedipalpos alargados con ausencia de morfología de Popeye. Y en tercer lugar, la presencia de un segundo aguijón a nivel de el extremo del metasoma, el cual es predictor de presencia de glándulas venenosas y generalmente va a producir un cuadro severo. Como se mencionaba anteriormente, la presentación del cuadro clínico es muy variable, yendo desde manifestaciones locales hasta manifestaciones sistémicas graves. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados para atender cualquier presentación del espectro. Por lo tanto, abordaremos esta sección de tratamiento desde todos los puntos de vista, y el uso de los medicamentos pues queda a discreción del médico de acuerdo a su clasificación y necesidades del paciente. En primer lugar, el manejo principal es el manejo del dolor, para lo cual está indicado el uso de AINES, como lo puede ser el diclofenaco sódico, y se puede ayudar en caso de dolores muy severos con opiáceos, como puede ser la morfina, el fentanil, etc. Sin embargo, se debe hacer una salvedad con los opiáceos que pueden generar depresión respiratoria, y en caso de algunas presentaciones de escorpionismo severo, pueden presentar depresión respiratoria o edema pulmonar, pues es un medicamento que se debe usar con cuidado. En segundo lugar, se debe hacer mención sobre el uso de los corticoides. Como pudimos observar, el cuadro clínico está dado por la despolarización sostenida producto del bloqueo del canal de potasio y la apertura permanente del canal de sodio. Por lo tanto, el efecto del corticoide pues realmente no es importante en el manejo de la patología. La guía de urgencias toxicológicas hace mención que existe evidencia tanto a favor e en contra, pero para el caso recomienda que no se haga uso del mismo. La siguiente parte del tratamiento va a depender del perfil hemodinámico que presente nuestro paciente, existiendo 2 perfiles hemodinámicos. El primero, dado por la presencia de un predominio adrenérgico, en el cual la presentación va a ser el estado de hipertensión arterial, que puede llevar a una disfunción ventricular aguda y llevar al estado de choque. Por lo tanto, el manejo de este tipo de entidad se hace con prazosina, tanto para adultos como para niños. Por otro lado, tenemos el otro perfil hemodinámico dado por la presencia de un predominio colinérgico, en el cual encontramos un paciente hipotenso, generalmente con disfunción miocárdica, el cual va a requerir manejo generalmente colinotrópicos, háblese de dobutamina o dopamina, para restablecer la función cardíaca. Es importante tener en cuenta que los pacientes que desarrollan disfunción miocárdica son pacientes que desarrollan hipocalcemia, por lo tanto la reposición de calcio es uno de los pilares también del manejo de ese tipo de pacientes. Debemos tener en cuenta que cualquiera de los 2 perfiles hemodinámicos puede llevar al paciente a un estado de choque, edema pulmonar o disfunción cardíaca. Por lo tanto, es probable que el paciente pueda requerir soporte ventilatorio invasivo hasta garantizar que se restablezca el estado hemodinámico. Se debe estar vigilando adecuadamente el estado de la glicemia de nuestros pacientes,
porque pueden generar una hiperglicemias sostenidas. Por lo tanto, van a requerir manejo generalmente con soluciones de insulina y dextrosa con el fin de mantener una glicemia en límites normales. En el caso que un paciente presente alteración del estado de conciencia, tras descartar que no sea una alteración asociada al estado de hiperglicemia o hipoglicemia, debemos pensar que esté desarrollando un edema cerebral, por lo tanto debemos contar con mannitol para el manejo de este tipo de pacientes. El siguiente pilar del manejo corresponde al uso de los antivenenos. Este uso de antivenenos está reservado para los casos de escorpionismo moderado a severo, que generalmente está asociado a ataques por las especies Titius, especies ponzoñosas. Por lo tanto, debemos estar siempre atentos a las manifestaciones de nuestro paciente para dar una clasificación adecuada y definir en qué momento se debe usar realmente un antiveneno y cuándo no se debe usar. Como mencionaba, de acuerdo a la gravedad, vamos a definir qué casos van a requerir antiveneno y cuáles no. Generalmente los síntomas locales y leves van a requerir únicamente observación con manejo sintomático sin requerir probablemente el uso de antiveneno, sea por espacio de observación de 6 o 12 horas. En el caso de los accidentes que presenten compromiso sistémico moderado a severo, se va a requerir uso de antivenenos. Para el caso moderado se usan 2 viales por vía endovenosa, asociados a una observación por espacio de 12 horas, y en los casos severos se usa una cantidad de 4 viales por vía endovenosa, asociados a una observación mínima por 24 horas. A continuación presentamos algunas observaciones que nos hace el fabricante del antiveneno para el uso adecuado del mismo. La primera recomiendan como la vía de administración ideal la vía intravenosa directa y lenta, y en segundo lugar la vía intramuscular. Sin embargo, se hace la aclaración que en el caso de uso de la vía intramuscular se reduce la efectividad del antiveneno. En segundo lugar, los niños por su volumen de distribución tienden a tener una concentración más elevada de veneno, por lo tanto no debemos temer el usar los 4 viales en un paciente pediátrico en caso que presente síntomas de un escorpionismo severo. Y en tercero, el tercer observación que hacen, dicen que en el caso de una área endémica para el alacrán como es la nuestra, que es válido usar el antiveneno en base al cuadro clínico sin tener confirmación de el sitio donde se hizo la picadura del alacrán. Para finalizar, dejo un video como anexo en el cual podemos ver cómo se produce una picadura por el alacrán y en el cual la persona que se deja picar por una especie, para el caso un Botryourus que no es tan venenoso, presenta síntomas locales y los describe pues para que tengamos una idea más clara de la presentación. Muchas gracias a todos por su atención y recordemos que un adecuado manejo del accidente escorpiónico garantiza la supervivencia del paciente y garantiza que hagamos un buen actuar médico.